27 de febrero se dio un asalto en la Academia Nacional de Policías. El OIJ de Guapiles se hizo cargo de la investigación de este caso y continúa la investigación del caso. Tal vez si nos puede referir sobre estos hechos, cómo se dan y qué se tiene hasta el momento. Buenas tardes. Efectivamente, como usted lo señala, el organismo de investigación judicial sede Pocosí inició las investigaciones relacionadas con un asalto que ocurrió en Academia Nacional de Policía el sábado 27 de febrero de este año. Los hechos aparentemente ocurrieron aproximadamente a las 3:30 horas del día sábado 27. El organismo de investigación judicial recibe el primer dato acerca de la comisión del hecho delictivo en la central de radios de la sede policial de Pocosí aproximadamente a las 5 horas. A partir de ese momento pues se inician los movimientos de carácter judicial a efectos de asumir la investigación, verificar que los datos fuesen certeros y obviamente hacer el abordaje del lugar para realizar las diligencias preliminares. Casualmente, ese mismo día, a las 7:31, una de las personas encargadas o que laboran para la Academia Nacional de Policía se presentó a las instalaciones del organismo de investigación judicial en Guapiles y presentó una denuncia en la que preliminarmente describe qué ocurrió, cuáles fueron los objetos que fueron sustraídos, nos da los números de serie de unas armas de fuego que él refiere y describe en la narrativa de la denuncia, y nos señala además que en principio y de manera preliminar también se habían sustraído unos chalecos antibalas y una cantidad de radios que en ese momento nos indicaron que eran 2. Este dato pues obviamente se cotejó con el que habíamos recibido a aproximadamente las 5 horas y adquiere más consistencia y modificaciones también cuando ya el organismo de investigación judicial se presenta al sitio, inicia la sesión de entrevistas, revisa documentos, coteja las declaraciones que recibe y además practica un inventario de naturaleza inicial y de carácter básico. Y eso entonces nos permite a nosotros definir aproximadamente a media tarde del sábado 27 de febrero qué era lo que se había sustraído y obtener datos más precisos desde el punto de vista de descripción y también desde la perspectiva de carácter numérico. Obviamente durante ese proceso también nosotros estábamos recibiendo datos, estábamos captando informaciones y realizando algunas otras indagaciones que nos permitieran a nosotros ampliar las posibilidades de lograr establecer dónde se encontraban las armas y quiénes eran las personas que habían participado en este hecho criminal. Todas estas actividades desde el principio fueron informadas a la Fiscalía, fueron controladas por el Ministerio Público y supervisadas para efectos de que todo lo que se ejecutara tuviese una verificación previa de legalidad y sirviera además con carácter de prueba para el proceso penal que ulteriormente se iba a desarrollar. Las indagaciones continúan durante todo el sábado y en la mañana del domingo 28 de febrero, pues nosotros dentro de todos los datos que captamos, nos llamó la atención uno en particular que nos indicaba que las armas se encontraban en un lugar identificado como Nido 2, que está situado en la Rita de Guapiles, y precisamente, además de otros abordajes, pues el grupo de trabajo se desplazó al sitio y en el sitio realizó verificaciones que permitieron establecer como sumamente probable que en el lugar se estuvieran custodiando los objetos que habían sido sustraídos previamente de la Escuela Nacional de Policía. Particularmente, nosotros obtuvimos ese dato como consecuencia de la visualización que realizó personal OIJ desde sectores externos de la vivienda y aprovechando resquicios que habían en el tapichel de la morada, sobre la ubicación de unos sacos que aparentemente contenían las armas que se habían sustraído, pero además uno de los compañeros pudo visualizar un chaleco de color azul que decía policía, lo cual era compatible con las entrevistas que ya habíamos realizado
y con uno de los objetos que supuestamente había sido sustraído. Los datos que para ese momento habíamos compilado, unidos a la visualización que realizaron los compañeros en el sitio, fueron planteados al Ministerio Fiscal de la zona para efectos de que valorara pedir un allanamiento. Efectivamente, el allanamiento se gestionó y fue aprobado por un juez, y el allanamiento se practicó el domingo a las 9:55 de la noche aproximadamente. Ingresamos al lugar y efectivamente encontramos las armas dentro de unos sacos, lo que era consistente con los datos que nos habían revelado y aportado las personas a quienes previamente habíamos entrevistado y que estuvieron presentes en el sitio donde ocurrió el hecho delictivo de sustracción. Eso pues evidentemente adquiere ese carácter de consolidación de verdad cuando ya tenemos las armas en poder de la policía, cuando además cotejamos los números de serie que nos habían aportado desde el sábado a las 7:31 con las armas de fuego que incautamos, y a partir de esas circunstancias se pudo establecer que efectivamente los bienes que habían sido sustraídos fueron los que encontramos dentro de la morada ubicada en este sector conocido como Nido 2 de la Rita de Pocosí. Todos estos datos, la incautación incluso, obviamente se practicaron en presencia de un juez que da fe del hallazgo, que describe un acta, lo que se localiza, lo que se ubica y las condiciones en que esto ocurre. Tienen refrendo en las actas que levanta la policía, en las tomas y en la filmación que ejecutamos, y además estaba presente personal del Ministerio Público que también garantiza la transparencia, la probidad y la objetividad de los hechos que el Ministerio Público y que el organismo de investigación judicial para ese entonces ya conjuntamente investigaban. Don Walter, cabe indicar que además de esa vivienda donde se ubican lo que se había robado a la Academia Nacional de Policías, se allana otra vivienda donde también se ubican indicios de interés para la investigación. Estos indicios, entre estos vestimentas que supuestamente utilizaron los asaltantes, ¿qué más fue lo que se ubicó en esa vivienda? Conforme usted señala, efectivamente, en este lugar, en Nido 2, se gestionó y el juez autorizó el ingreso a 2 viviendas. En una de ellas fue donde localizamos las armas de fuego, las municiones, los chalecos y los radios que fueron sustraídos de la Academia Nacional de Policía. En la otra vivienda encontramos 2 armas de fuego. Una en particular nos llamó la atención porque era de color plateado, y esa era una de las armas que describieron las personas que estuvieron presentes cuando ocurrió la sustracción. Pero además localizamos en ese lugar bienes personales y de carácter privado de una de las personas que estaba presente en el sitio cuando ocurrió el hecho criminal que estábamos investigando. Pero además logramos ubicar en el lugar bienes pertenecientes a la persona que se trasladó como detenida y que se presentó ante la Fiscalía como uno de los responsables de haber cometido el asalto en la Academia Nacional de Policía. Estos elementos unidos a datos que ya habíamos previamente establecido, la indefectible determinación de que esa era la morada o el domicilio de este sujeto de apellido Espinosa, de 26 años de edad, que fue detenido en el lugar, sumado al contenido de las entrevistas, pues nos indicaba que él es una de las personas que participó. Evidentemente todavía el caso se mantiene en desarrollo. Lo más importante es que logramos la incautación de los objetos que fueron robados de la Academia Nacional de Policía. Todavía tenemos pendiente localizar y ubicar el vehículo en que se trasladaron estas personas y que adicionalmente se utilizó para desplazarse hacia este sitio, y lograr la identificación de todas las personas que de alguna manera participaron en este hecho, fuesen personas privadas o funcionarios públicos. Importante señalar que el tema de los sacos para nosotros resultó revelador e importante, porque desde el inicio nos indicaron las personas entrevistadas que el grupo criminal había depositado las armas de fuego y los objetos sustraídos dentro de los sacos. Nos habían indicado algunas de las descripciones o características de estos envoltorios, y precisamente cuando esos datos nos sirven para extraer conclusiones certeras y poderlas presentar
a la Fiscalía a partir de la visualización que realiza el OIJ de lo que existía dentro de la vivienda desde la periferia de la estructura de lo que corresponde a la vivienda donde estaban los objetos. Walter, finalmente cabe indicar que todas las acciones, tanto en este caso como en los demás casos, que atiende el OIJ, todas las acciones que realizan los agentes judiciales desde el momento en que inicia la investigación, todo queda anotado en las actas y documentos que son presentados ante el Ministerio Público y que son presentados ante el juez que avala o no un allanamiento. Efectivamente, nosotros el primer dato que obtuvimos fue aproximadamente las 5 horas. Tuvimos un segundo acercamiento con la realidad cuando captamos la denuncia a las 7:31 horas. Y los datos van adquiriendo más consistencia y más precisión y adquieren una categoría más contundente cuando hacemos las entrevistas, cuando revisamos en la Academia Nacional de Policía, cuando verificamos inventarios en el sitio y cuando vamos compilando los datos. Todo este proceso está descrito en un expediente, es un expediente que está en manos de la Fiscalía, que lo revisa además la defensa técnica del imputado y que es sometido también a la valoración imparcial de un órgano jurisdiccional, en este caso un juez penal.